Hola amigos, hoy vamos a hablar de yoga, pero no del yoga que primero se nos viene a la mente en Occidente, que es el yoga orientado a lo físico, a la práctica de los asanas. No, hoy vamos a hablar del Raja Yoga, que es una forma de yoga que se enfoca en el control y dominio de la mente para alcanzar la autorrealización y la unión con el universo, con el todo, con la conciencia cósmica. Si te interesan los temas de este canal, habrás visto que damos una importancia suprema a todos los temas relacionados con el dominio de la mente, porque esto es la base para todo. Esto es la base para todos nuestros desarrollos personales, para el crecimiento personal. Entonces, vamos a hablar de este yoga porque hacía tiempo que tenía esto en el tintero. Así que bueno, veremos qué es el Raja Yoga en este video, cuáles son los objetivos y qué se logra un poco con su práctica. Raja Yoga es un término en sánscrito. Raja significa real o supremo en sánscrito y yoga, como sabemos, se refiere a la unión, a la conexión. En conjunto, Raja Yoga se traduce como el logro de la unión suprema. El Raja Yoga es uno de los caminos del yoga para llegar a la unidad con lo permanente, con lo infinito, desligándonos de lo fenomenológico y llegando a la unidad con lo real, logrando así con esta unidad la paz y la dicha que, bueno, todos merecemos. El Raja Yoga se originó en el año 5000 a.C. Y entre el 5000 y el 300 de nuestra era. Otros dicen que esto no es cierto, que es mucho más antiguo. Algunas escrituras, algunos textos dicen que el yoga es tan viejo como la humanidad. O sea, como todo lo del yoga tiene una parte de leyenda, ¿no? Que lo hace para mí muy atractivo también. El Raja Yoga se basa principalmente en los Yoga Sutras de Patanjali, un antiguo texto hindú que describe los principios y prácticas del yoga. Estos sutras proporcionan una guía detallada sobre cómo controlar y disciplinar la mente para lograr la autorrealización de la que hablábamos. Los Yoga Sutras de este gran sabio Patanjali exponen el sistema de disciplina y la técnica para apartar la mente del fenómeno pasajero y dirigirlo hacia la realidad permanente, a la unión del alma individual con el todo, que es el objetivo final del yoga. Este es el objetivo final de todos los yogas. Y el Raja Yoga vendría, digamos, en las últimas y más supremas partes del camino del yoga. Muchas personas consideran que, o mejor dicho, muy pocas personas consideran que hay algo más allá de la mente. Pensamos que nuestra mente, nuestros pensamientos, digamos, acaban con nuestra personalidad, que somos nuestros pensamientos. Y sí, hay algo mucho más allá de la mente, y eso es esa conciencia real, esa conciencia cósmica. Se le dan muchos nombres, pero el nombre es lo de menos. Lo importante es el camino para experimentarlo. Y al experimentarlo, bueno, ya es la rebomba. Esta conciencia cósmica está dentro de cada uno de nosotros y tenemos que redescubrirlo de alguna manera. Entonces, el Raja Yoga es el camino para controlar la mente en todas sus manifestaciones. Su estudio muestra lo que hay en la mente, lo que hace esta mente, lo que puede hacer y cómo moldearla. El Raja Yoga busca trascender lo que ellos denominan el chitta, que esto es la sustancia mental de la cual estaría compuesta la mente, el intelecto y el ego, y a lo que se le suma el subconsciente. Este subconsciente que es donde almacenamos todo lo que hemos hecho, pensado, escuchado, dicho. Todo lo vivido y que nos acompaña de alguna manera de vida en vida, de reencarnación en reencarnación. Además de la mente, debemos poder trascender los vrittis, que son aquellos pensamientos con los cuales nos identificamos, es decir, nuestras creencias, que son lo que configura nuestra propia autoimagen y que con el tiempo casi que lo convertimos en parte de nuestra mente. Debemos saber que estos no son la realidad, que son solamente la creación de nuestra mente, que son cambiantes, y debemos poder crearlos y eliminarlos sin problema, sabiendo que si son entidades cambiantes no son parte de la realidad última,
sino que son solamente creencias, creencias que nosotros podemos inventar y que nosotros podemos eliminar si sabemos trabajar con nuestra mente. Por eso es tan importante el tema de las creencias. Una vez que tenemos conocimiento de estas creencias, de toda esta autoimagen que nos hemos creado, tanto de nosotros como del mundo, podemos comenzar a controlarlos. Según Patanjali, existen 5 formas de chitta que pueden influir en la claridad de nuestro pensamiento. La primera es la falta de concentración, la dispersión constante. Cuando la mente no está concentrada, el preceptor se identifica con sus modificaciones mentales. Cuando no somos eso, hay algo por detrás. Piensen que siempre hay algo que está viendo lo que pensamos. Bueno, ese es el ser al cual tenemos que llegar y tenemos que recuperar. El siguiente estado es, según Patanjali, un estado de pereza, en que la mente no trabaja ni elabora pensamientos demasiado, o sea, solamente se deja llevar por esa marea, ¿no?, de pensamientos, no los elabora en sí. En el siguiente, los pensamientos, cuando ya vamos trabajando, podemos lograr que los pensamientos se centren y comenzamos a tener un poco de claridad mental. No es un estado emocional, se pone atención en la lógica, por decirlo de alguna manera. El cuarto estado, esto ya seguimos trabajando, vamos a llegar a este cuarto estado, es la agudeza, en un punto o concentración. En este estado nada te distraerá y solo estarás preocupado de una cosa, la que tú decidas, la que tú hayas elegido. No es posible concentrarse en 2 cosas a la vez y menos en miles, como nosotros intentamos hacer en nuestra vida diaria. El quinto estado ya es la suspensión total de las actividades de la mente. Sucede cuando la mente está totalmente inmóvil. Es la experiencia del samadhi, o sea, de realmente llegar a esa conciencia cósmica. También se denomina Ananda o bienaventuranza absoluta. Es la quietud completa, pero es una quietud en la que experimentas una bienaventuranza. Te sientes de una manera increíble, o sea, hay que experimentarlo para saberlo, pero no hay manera de explicarlo, ¿no? Al comienzo de la práctica del yoga, la mayoría de las personas se encuentran entre el primer y segundo estado del que hablamos, o sea, el estado de esa dispersión constante, que la mente, como dicen ellos normalmente, es un mono loco que va saltando de una cosa a la otra. Entonces, la mayoría de las personas, cuando comenzamos, estamos por ahí. Entonces, siguiendo según Patanjali, que es realmente el que vertebró todo este conocimiento sobre el Raja Yoga, la mente tiene 3 características que debemos superar. En primer lugar, la característica fundamental de la mente es una tendencia centrífuga. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se proyecta hacia afuera. Su tendencia es extrovertida, o sea, no pensamos sobre nosotros mismos, sino que pensamos sobre cosas de fuera. Esa es la primera naturaleza, ¿no? En segundo lugar, la naturaleza arraigada de la mente es aferrarse a nombre y forma, o sea, a algunos objetos. Nos aferramos a objetos, nos aferramos con objetos en el sentido amplio, pueden ser ideas, pueden ser objetos reales, pueden ser personas, o sea, nos aferramos a cosas que existen normalmente fuera. Siempre se tiene que asumir el nombre y la forma de algún objeto, o sea, le ponemos alguna etiqueta a todas estas cosas y con ello pensamos y estamos todo el tiempo con eso, ¿no? Esta segunda naturaleza se llama objetivación, pero bueno. Siempre, lo importante es que siempre se tiene la forma de un algo, siempre se tiene que pensar en algo. La tercera tendencia arraigada que Patanjali menciona acerca de la mente es que no se conforma con asumir la forma de una cosa, o sea, siempre estamos pensando en cosas, pero muchas cosas. Entonces, no nos conformamos con asumir la forma de una cosa y mantenerse en ella. Se tiene la tendencia arraigada, muy arraigada, de querer constantemente pasar de una cosa a la otra, y luego a otra, y luego a otra, o otras a la vez. No puede aferrarse a un solo objeto, por lo que hay multitud de cosas. La tendencia es saltar constantemente de un objeto a otro. Entonces, estas serían las 3 tendencias básicas de la mente con las cuales tenemos que trabajar para poder superarlas.
que son la objetivación, la multiplicidad y la multitud de cosas, ¿no? Este sabio, Patanjali, vivió en algún momento, se dice, entre los siglos II y V antes de Cristo. Los Yoga Sutras son una recopilación de aforismos que establecen los principios y prácticas del Raja Yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali son considerados una de las obras fundamentales del yoga y han influido en gran medida en el desarrollo de diversas tradiciones y estilos de yoga. A lo largo de los siglos, el Raja Yoga ha ido evolucionando y se ha transmitido a través de maestros y gurús de diferentes tradiciones. Ha habido una diversificación en la forma en que se practica y se enseña el Raja Yoga. Y se han dado, por supuesto, variaciones, enfoques específicos en diferentes escuelas y demás. En la era moderna, el Raja Yoga ganó popularidad en Occidente gracias a los esfuerzos de diversos maestros y filósofos, principalmente hindúes, que llevaron su enseñanza a otros países, también de europeos que fueron a aprender con estos maestros y lo trajeron también a Occidente, ¿no? Uno de los principales difusores de Raja Yoga en Occidente fue Swami Vivekananda y se popularizó a través de la enseñanza de maestros también como Paramahansa Yogananda. Actualmente el Raja Yoga es practicado por personas de muchas tradiciones religiosas y filosóficas en todo el mundo. El yoga no es una religión, no es algo constrictivo, que si se hace esto no se puede ser de cualquier religión o de cualquier corriente filosófica, ¿no? Bueno, como decíamos antes, el enfoque principal del Raja Yoga es el control de la mente a través de la meditación y la concentración. En el yoga en general, se considera una disciplina integral que abarca 8 pasos. Los pasos del yoga son las yamas, o sea, los principios éticos y las restricciones morales, los niyamas, las disciplinas personales, las observancias, es nuestra conducta personal, digamos. También tenemos las asanas, que son las posturas físicas, que es como decía al comienzo del video, por lo que generalmente se conoce al yoga en Occidente. O sea, nosotros nos dicen yoga y nos imaginamos a alguien que está en una posición de lo más extraña, sentado o haciendo alguna cosa. Bueno, las posturas físicas y el control de las posturas físicas para cuidar el cuerpo y para facilitar, al fin y al cabo, esa unión con el todo, es solamente una parte del yoga, ¿no? Tenemos varias ramas del yoga que se dedican a completar todas estas cosas, ¿no? Entonces sigo. Dentro de estos 8 preceptos está el pranayama, que es el control de la respiración y de la energía vital, de cómo trabajamos con el chi, con con todos los nombres que se le dan a estas energías. También está el retiro de los sentidos externos, el pratyahara, que ya son, digamos, estamos entrando en el campo específico del Raja Yoga, ¿no? El retiro de los sentidos externos, el dharana, que es la concentración enfocada. También tenemos la dhyana, que es la meditación continua, y finalmente el samadhi, ¿no? Que es a lo que se aspira cuando se hace todo esto, que es esa unión, esa trascendencia, ¿no? El Raja Yoga, como decimos, se especializa, por decirlo de alguna manera, en los 3 últimos pasos y un poco también en el cuarto que estamos hablando, el retiro de los sentidos. A través de la práctica regular de todas estas cosas, de toda esta conducta de vida, de toda esta filosofía y de muchos ejercicios, porque el yoga es práctico, igual que la magia, igual que la mayoría de estas cosas, se hace práctico, ¿no? Entonces, a través de la práctica regular de lo anterior, no leyendo libros ni nada, practicando, ¿vale? Lo que se busca es purificar la mente, cultivar la atención y desarrollar un estado de concentración profunda para luego poder trascender. Esto a su vez puede conducir a través de la meditación, obviamente, y también es parte de lo que buscamos, a la meditación y a esta iluminación espiritual, a la experiencia directa con la realidad última, como se llama, hacia la conciencia cósmica. Se dan muchos nombres, no importa saber todos los nombres, importa en algún momento por lo menos experimentarlo, aunque sea unos segundos, que eso nos va a cambiar como personas, ¿no?
Pero bueno, no solamente debemos concentrarnos en este objetivo último, esta realidad última de la conciencia cósmica, porque en el camino, que puede ser un camino largo, pueden ser meses, pueden ser años, puede ser una vida, pueden ser varias vidas el llegar a esa conciencia cósmica, pero en el camino, a medida que empezamos a practicar ejercicios y demás, vamos a ver una cantidad de beneficios. Podemos ir recogiendo frutos de este disciplinamiento de la mente. Uno de ellos, que es importante y es que es fundamental antes de intentar cualquier tipo de meditación, es el de la concentración. Mejorar la concentración significa, tanto a nivel de camino espiritual o de camino de crecimiento personal, nos puede servir para todo en nuestra vida. De hecho, nos va a servir para todo. Una mejor concentración significa ser más productivo en menos tiempo, con mayor calidad. También significa liberarnos de pensamientos recurrentes o intrusivos. El dominar nuestra mente nos da paz. Cortamos el parloteo incesante de la misma. Aunque sea al principio por breves instantes, mientras meditamos nos refresca, nos sana, nos descansa. Entonces, obviamente tenemos que pensar en esa gran meditación, en esa meditación trascendental, pero tenemos que seguir los pasos adecuados y tenemos que ir avanzando de a poco, porque si no, no lo vamos a lograr. Y obviamente debemos ser constantes, como todo en la vida, ¿no? Para quien les interese, en mi página web, que pueden acceder de forma completamente gratuita a un curso de concentración mental y comenzar a practicar. Estos son ejercicios prácticos específicos que pueden empezar a hacer. Y de esa manera, bueno, de a poquitito ir avanzando. Van a ver cómo el dominio, la conducta de la mente les cambia la vida prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, para los que quieran empezar, ahí hay algo que pueden empezar a trabajar. Búsquenlo, que está en una de las pestañitas, van a encontrar el curso gratuito de concentración y ahí empiezan a hacer los ejercicios. Bueno, el Raja Yoga, como todo en esta vida, como decimos, solo la práctica es el maestro, así que hay que comenzar y hay que empezar a practicar. Empiecen con ese curso y bueno, si me dicen, yo les voy a facilitar más ejercicios y más cosas. El Raja Yoga es realmente algo de las cosas que realmente a nivel de crecimiento personal les puede cambiar la vida, el practicar estos ejercicios. Bueno amigos, nos escuchamos en un próximo video. Saludos y espero que les sirva este video. Saludos.